leer en el libro de Juan, en el capítulo 13, vamos a leer los primeros versículos. Dice la palabra de Dios: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Versículo 8, Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. ¿Sí? Vamos a leer hasta ahí. Un poquito largo, pero si pudimos seguir un poquito la historia, si nos pudimos de alguna forma tratar de introducir, imaginarnos estar ahí un costadito mientras el Señor le hablaba a los discípulos, podemos ver en esta historia que nos narra el libro de Juan, ¿sí? Que en determinado momento, después de contar el libro de Juan, después de contarnos lo que iba sucediendo entre Jesús y los discípulos, mientras él le lavaba los pies a los discípulos, ¿sí? En el final de estos versículos, el mismo Jesús, cuando preguntan si sabían lo que él estaba haciendo, remarca algo importante, ¿sí? Él remarca el conocimiento que tenía de los discípulos acerca de lo que consideraban a Jesús. Y a Jesús lo consideraban como maestro y como Señor, ¿sí? Y de acuerdo a esas dos formas en las que veía los discípulos a su maestro, vemos que Jesús como maestro enseñó, no solamente de labios, sino enseñó cómo debía hacerse esto de lavar los pies, ¿sí? Y no es porque él usó una técnica muy especial. Acá el objetivo no era aprender a lavar pies, sino el objetivo era mostrar gestos de humildad, ¿sí? Y tanta humildad que no es que el que lo limpiaba era un esclavo a su amo, ¿sí? Estamos hablando que era el Hijo de Dios, ¿sí? El Señor con mayúscula. Y Jesús se encargó de enseñar esto con su propio ejemplo, ¿sí? Haciéndolo él mismo para que eso no solamente requiera en los discípulos de interpretación, sino que se les hizo mucho más fácil, ¿no? No lo dejó a la libertad de su mente para que interprete qué les quiso decir, sino directamente se los mostró, ¿sí? Y también los discípulos tenían a Jesús como el Señor, ¿sí? Y justamente lo que hizo Jesús en este acto fue, de alguna manera, poner la medida de servicio, ¿sí? Mucho más alta a lo que tal vez los discípulos podían llegar a considerar. ¿Qué les quiero decir con esto? Que volvemos a lo mismo, si el Hijo de Dios, el Señor de señores, siendo
aquel en donde está la autoridad del Creador, ¿sí? Muestra este ejemplo, ¿sí? de servidumbre, es decir, a nosotros nos deja, por decirlo de una manera, la vara bien alta, es decir, mirá, si el Maestro, si el Señor humildemente se encargó de limpiar los pies de los discípulos como modo de servicio, como sinónimo de servicio, de humildad, obviamente nosotros no tenemos ningún argumento para decir, mirá si yo a este le voy a venir a hacer esto. Bueno, ¿sabés quién soy yo? ¿Cómo me venís a pedir que yo me rebaje a hacer tal cosa con este que ni lo conozco? ¿Sí? Jesús rompió cualquier argumento de ese tipo, ¿sí? Porque Él marcó con su ejemplo que aún siendo el Hijo de Dios, Él sirvió a los discípulos, ¿sí? Y recordemos que los discípulos fueron quienes Jesús apartó para capacitarlos, enviarlos y difundir un mensaje que no solamente quedó 2000 años atrás, sino que ha llegado hasta nosotros por medio de la palabra, ¿sí? Es decir, lo que Jesús habló a los discípulos es lo mismo que hoy nos sigue hablando a nosotros, ¿sí? Hoy nosotros no estamos en aquel entonces teniendo los pies ahí lavados por Jesús, pero sí somos partícipes del mismo acontecimiento por fe y porque creemos en su palabra, ¿sí? Es decir, en nosotros repercute de la misma manera como repercutió en la vida de los discípulos, ¿sí? Y también que nos dice en el final del versículo, si quieren leer el 17, una vez que él marcó esta importancia de enseñar lo que debían hacer los discípulos, de servir, ¿sí? Recordarán que Jesús mismo dijo que Él vino no para ser servido, sino para servir, ¿sí? Y todo esto que Jesús mostró en la práctica a los discípulos, versículo 17 nos marca algo muy importante. Dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres, ¿sí? Que nos está diciendo, nos está marcando la importancia de saber estas cosas. Pero también, además de la importancia de saber estas cosas, nos está marcando ¿qué cosa? Que bienaventurado va a ser no el que sabe hacer estas cosas, sino el que las hiciere de la misma manera que las sabe, ¿sí? Es decir, no es suficiente el saber estas cosas que Jesús se encargó de mostrar, de enseñar, sino también la bienaventuranza llega a la vida de alguien que hace lo que aprende de él, ¿sí? Y bienaventuranza tiene que ver con dicha, con felicidad, con alegría. Es decir, una persona que es bienaventurado por Dios, ¿sí? Es una persona que está en un estado de plenitud, de gozo, ¿sí? Es decir, cuando nosotros queremos ser no solamente hijos de Dios, sino queremos disfrutar, sentir placer por ser hijos de Dios y vivir la vida que Dios tiene para nosotros, cuando nosotros queremos buscar que nuestra vida en Cristo sea algo de gozo, te tenés que preguntar, bueno, de todo lo que sabés hacer de parte de Cristo, ¿cuántas cosas estás haciendo? Porque bienaventurado vas a ser cuando de aquello que el Maestro te enseñe, vos hagas, ¿sí? Y esto es fundamental entenderlo, ¿sí? Porque ocurre todo lo contrario, cuando sabemos hacer y no lo hacemos, ¿sí? Y Jesús fue bien claro, bienaventurado va a ser aquel que sabe hacer estas cosas, pero que además las hace, que sabe estas cosas que enseñó el Maestro, pero que además las practica, ¿sí? Y esto es lo que podemos ver en un nivel inicial, ¿sí? De la historia, ¿sí? Lo que podemos leer por encima, como a modo ilustrativo, a modo informativo, ¿sí? Ahora les quiero plantear un segundo nivel de estas mismas escrituras, ¿sí? Y que tiene que ver también un poco, no solo como Jesús el máximo protagonista, sino también con Pedro, en un papel un poquito más influyente de esta historia, ¿sí? Y vemos que Pedro, en determinado momento, cuando Jesús está haciendo este acto de lavar los pies a los discípulos, Pedro como que cuestiona un poco, como diciendo, pará, Jesús, ¿no debería ser al revés? Vos siendo el Señor, ¿no debería ser que nosotros te lavamos los pies y lo estás haciendo vos? No entiendo, ¿sí? Y vemos que a esta pregunta, a este planteo que Pedro hace a Jesús, ¿qué le responde Jesús? La realidad es que no le responde una respuesta.
lo que le hace es un planteo que es mucho más profundo que una respuesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la pregunta de Pedro, si no debería haber sido al revés, que sea ellos quienes laven los pies a Jesús, Jesús no fue práctico y contestó por encima de su respuesta, sino que transmitió un pensamiento que genera una respuesta mucho más completa, ¿sí? ¿Y cuál es la respuesta que Jesús le dio a Pedro cuando le hizo este planteo? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después, ¿sí? Y ahí podemos ver que no tenía sentido que Jesús le quiera explicar a Pedro por qué lo hacía, porque en Pedro faltaba algo importante, que era entendimiento, ¿sí? ¿Y por qué era necesario el entendimiento? Porque a través del entendimiento iba a venir la comprensión de lo que hacía. Y esto se los quiero leer el significado de estas dos palabras que a veces se pueden llegar a utilizar como sinónimo, entender y comprender, pero el diccionario nos dice significados distintos, ¿sí? Entender dice que es percibir el significado de algo, aunque no se comprenda. Yo puedo entender algo, percibir el significado sin terminar de comprenderlo, ¿sí? Y comprender es hacer propio lo que se entiende y actuar congruentemente con ello. Es decir, entender es comprender, como ya me estaba confundiendo, ¿sí? Es percibir el significado de algo. Entiendo que esto viene por este lado, ¿sí? Pero es ahí, el entendimiento es ahí de lo que puedo estar viendo, ¿sí? Ahora, cuando eso que entiendo paso a comprenderlo, el significado de esta palabra nos está diciendo que comprender es aquello que entiendo, lo hago propio y eso pasa a ser un hecho en mí. No es solamente que por medio del entendimiento queda acá en mi mente. Comprender es que aquello que entiendo con la mente se refleje en mi vida con hechos. ¿Se entiende la diferencia? Cuando yo puedo pasar a comprender lo que el Señor me enseña, estoy en condiciones de que ese entendimiento que fue comprendido por mi mente se lleve a cabo por mi misma vida, ¿sí? Y eso es lo que faltaba en Pedro. Por eso Jesús en su momento no le pudo explicar profundamente, ¿sí? No pudo responder la pregunta de Pedro, porque justamente había falta de entendimiento, lo que impedía que Pedro pudiese comprender para después repetir el acto de Jesús, ¿sí? Si entendemos que comprender es hacer propio lo que entiendo para llevarlo a la práctica, evidentemente Pedro no iba a poder hacer lo mismo que Jesús de la manera que Jesús lo quería enseñar, porque lo iba a hacer sin entendimiento. Es decir, tal vez él podría haber agarrado una toalla o agua y lavarle los pies, pero lo iba a hacer sin entender para qué. El propósito de Jesús trascendía el simple acto de lavar pies, ¿sí? Y justamente cuando entendemos estas diferencias nos ayuda a comprender algo, ¿sí? Que necesitamos entender para luego poder comprender y llevar a la práctica cada verdad que vamos viendo por medio de las Escrituras y lo que el Espíritu Santo nos marca, ¿sí? Ahora, vemos que después de que Jesús responde, entre comillas responde, sino que plantea esto del versículo 7, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después, vemos que Pedro no es que hizo silencio y dijo, bueno, voy a esperar a ese después. No, rápidamente el versículo 8 que nos dice, Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Y pensemos, estamos hablando de un Pedro que hizo una pregunta porque no sabía, obviamente. Hizo una pregunta porque no entendía lo que hacía Jesús. Jesús le responde de una forma en donde Pedro iba a tener que meditar el planteo que le hizo Jesús. Y Pedro, en ignorancia, sin entender, sin comprender, así todo toma la decisión errónea de que no me lavarás los pies jamás. Y fíjense qué complejo que es, ¿sí? Tomar decisiones sin entender lo que pasa. Tomar decisiones sin comprender lo que Jesús nos quiere mostrar, ¿sí? Porque Pedro tomó una decisión dentro de la ignorancia, dentro de la incomprensión.
¿sí? Y cuando a Pedro le cayó la ficha que se estaba equivocando feo, cuando pudo entender que el que le estaba hablando era Jesús, ¿sí? Y no solo eso, sino cuando le planteó este Jesús, ¿sí? Que si él no permite que esto sea así, él no iba a tener parte con Jesús, ¿sí? Y es ahí donde Pedro dijo, no, pará. Mi lengua está hablando más rápido de lo que mi entendimiento me está bajando, ¿sí? Me estoy olvidando con quién estoy hablando. Si Jesús me está diciendo que necesito entender para comprender lo que Él está haciendo, evidentemente me tengo que tomar en serio esto para poder tomar una decisión. No puedo decidir, a pesar de que Jesús tomó la determinación de llevar adelante este acto con los discípulos, vemos que Pedro, ¿sí?, nuevamente, como en otras oportunidades, tercamente quiere confrontar a Jesús, quiere ir en contra de lo que Jesús está haciendo, ¿sí? Y nosotros podríamos de alguna manera utilizar esta situación como para mirar para adentro y decir, a ver, ¿cuántas decisiones muchas veces hemos tomado sin entender realmente lo que pasa? Sin comprender, es decir, sin asumir un compromiso en lo que tal vez entendemos superficialmente. Y así decidimos. A la pregunta, ¿a dónde nos llevarán esas decisiones cuando se toman sin entender nada, sin comprender? Y esto en nosotros tenemos que justamente comprender que nosotros como hijos de Dios, ¿sí?, hay determinados errores, como los que cometió Pedro, que tenemos que procurar que no pasen. ¿Por qué? Porque una cosa es equivocarnos dentro del deseo de hacer la voluntad de Dios y otra cosa es equivocarnos aún teniendo adelante al maestro que nos está diciendo, no, pará. Tranquilo, ya vas a entender. Y cuando entiendas vas a comprender y cuando comprendas vas a poder hacer correctamente las cosas. Era Jesús mismo que le estaba diciendo a Pedro, pará. No seas alocado, no tomes una decisión sin entender lo que está pasando. Y a pesar de que Pedro no entendía, quería estar firme. Y volvemos a lo mismo. Cuando Pedro tuvo que recapacitar, ¿sí?, cuando aquel que tiene la autoridad dada por Dios le plantea, bueno, si vos no haces lo que yo te estoy planteando, no tenés parte conmigo. No estás en mí. No estás en mi propósito. Y Pedro rápidamente dice, no, Señor. No, lavame los pies y todo el resto del cuerpo si es necesario. Pero yo no me quiero perder ese lugar con vos. Volvemos a compararnos. ¿Será necesario que Dios nos recuerde lo que podemos perder por decidir contrariamente a lo que Jesús quiere hacer en nuestra vida? ¿Será necesario llegar al límite de que Dios nos tenga que plantear que vamos a perder todo si no hacemos como Él quiere? Porque acá Jesús fue bien explícito. Dijo, bueno, vos tenés derecho a hacer lo que quieras. No querés que te lave los pies, no te los lavo. Pero no vas a tener parte en mí. No puedo contar con vos para el propósito que me fue dado por Dios. Y en nosotros sigue estando el libre albedrío de dejar actuar a Jesús o no. Pero también sigue en nosotros la responsabilidad de lo que puede generarse a través de nuestra decisión, ¿sí? Entonces nosotros a diario tenemos que meditar y decir, bueno, Señor, tráeme en memoria cuántas cosas quisiste hacer en mí y yo por no entender me negué, me opuse. Cuántas veces yo, por no comprender lo que vos estabas haciendo en mi vida, terminé oponiéndome a lo que estás haciendo, cuando en realidad la palabra me dice que tus pensamientos, los pensamientos del Padre son para bien. Jesús vino a manifestar lo que el Padre quiere hacer en nuestras vidas. Jesús vino a representar al mismo Dios. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, Jesús vino a mostrarlo acá en la tierra. Y cuando este Jesús quiere actuar en nosotros, nos tenemos que preguntar, Señor, mostrame cuántas veces por ignorancia he sido quien frenó tu mano cuando en realidad tu mano venía a formarme, a producir en mí lo que Dios determinó para mi vida, ¿sí? Y eso lo tenemos que hacer a diario porque la realidad es que
hay muchas cosas que difícilmente las podamos entender cuando no nos determinamos a entender, ¿sí? Nosotros vivimos en un mundo, en un planeta demasiado acelerado, ¿sí? Que nos hace vivir a una velocidad en donde miremos todas las cosas muy por arriba, ¿sí? Y todo lo que viene de Dios a través de Cristo es demasiado profundo para mirarlo por arriba y entenderlo. Es demasiado trascendental. ¿Por qué? Porque esta mente, cuando es formada por la vanidad de este mundo, ¿sí? Vanidad, nos referimos a algo que tiene un principio y un final cortito aquí en la tierra, ¿sí? Cuando esta mente formada por el mundo quiere entender lo que viene de Dios con carácter de eterno, ¿sí? Cuando yo quiero con una mente vana, ¿sí? Amoldada a cosas que hoy están pero mañana dejan de estar, ¿sí? Y quiero con él la misma mente, quiero entender los misterios que vienen de Dios. Nos dice la Biblia que no vamos a poder comprender desde la carne lo que es del Espíritu, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que pensar esas cosas tan trascendentales y tan profundas que requieren de una atención completa, de una mente, un corazón íntegro, de un oído atento, ¿sí? Sin distraerme en nada. ¿Sí? Cuando digo distraerme en nada, no es que si viene una avispa en la nariz la tengo que dejar me pique porque si no me pierdo. No. Distraerme me refiero a que cualquier necesidad pasajera de este mundo no tenga el poder para sacarme la mirada de Cristo, ¿sí? Cuando yo no comprendo toda esta necesidad en mí, de yo involucrarme, de sumergirme en la profundidad de lo que Dios quiere enseñarme, la realidad que lo que está en el fondo no va a salir si yo no lo busco, ¿sí? Porque Dios ha guardado tesoros en lugares que solamente tienen acceso a aquellos que no solamente tienen fe a través del Hijo de Dios, sino que también quieren vivir y permanecer en el Hijo de Dios. No es solamente creer en Jesús, es creer y vivir en Él para poder tener acceso a esos tesoros, ¿sí? Y esos tesoros no están ahí en la superficie, porque si estuviesen en la superficie cualquier persona los podría tomar, ¿sí? Y sabemos que desgraciadamente un corazón que no está formado por Dios, tal vez el conocimiento lo pueda usar en beneficio propio, pero Dios nos da la posibilidad de acceder a todo eso, pero para que su nombre sea el glorificado, no el nuestro, ¿sí? Y eso lo tenemos que ir viendo en el día a día, ¿sí? Dijimos al principio que como primer nivel pudimos ver lo que Jesús planteó como maestro, como Señor, ¿sí? Y también la importancia de no solamente saber acerca de estas cosas, sino también hacer lo que se sabe sobre estas cosas, ¿sí? Esto en un primer nivel. En un segundo nivel, como pudimos plantear recién, ¿sí? Vemos todo esto que pasó entre Pedro y Jesús, ¿sí? Jesús planteando su duda acerca de por qué es Jesús quien lava los pies a los discípulos y no al revés. Jesús plantea algo muy profundo para que Pedro reflexione antes de cuestionar, ¿sí? Y así todo Pedro, sin tomar ese tiempo de reflexión, emite un juicio que dice: no me vas a lavar los pies jamás, ¿sí? Jesús le plantea la consecuencia de no hacer como él pide, ¿sí? Y es ahí donde Pedro puede entrar en razón y accede a la forma que Jesús plantea, ¿sí? Ahora vamos a entrar en un tercer nivel, ¿sí? En donde ya no es el protagonista únicamente Jesús ni Pedro. Ahora es Jesús y vos, Jesús y yo, ¿sí? Y yo creo que si podemos seguir de alguna manera en el espíritu esto, nos va a ayudar a comprender no solamente cosas que tal vez han pasado, sino cosas que pueden estar pasando, ¿sí? Y que puedan pasar también a futuro, ¿sí? Dijimos que para poder obrar, ¿sí? De acuerdo al término de comprender dijimos que es apoderarme de aquello que entiendo y llevarlo a la práctica, ¿sí? Es decir, para poder obrar como Jesús lo hizo, de acuerdo al planteo de Jesús a Pedro, que dijo: primero tiene que haber un entendimiento que te permita comprender y recién ahí hacer, ¿sí? Entonces, vemos que esto es fundamental entenderlo, ¿sí? Que nosotros debemos entender para luego comprender y
hacer como nos dice el libro de Gálatas. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Y ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Para que eso ocurra, ¿qué es lo que tuvo que practicar Pablo? Si no es solamente un lindo discurso para escribir una carta. Lo que tuvo que practicar Pablo, que es una negación a sí mismo, ¿sí? La que Pedro no quería en un principio, negarse a lo que él pensaba, ¿sí? Pablo sí lo hizo, se negó a sí mismo a tal grado, ¿sí? Que menospreció todo lo que había en él, ¿sí? Aún su conocimiento lo tuvo por basura delante de lo que Jesús quería presentar. Si todo lo que lo que Pablo había adquirido con el estudio, con el conocimiento y todo lo demás, eso no lo presentó como un obstáculo para lo que Jesús quería seguir enseñando. Y esto de alguna manera a nosotros nos puede llevar un poco a meditar si alguna vez algún entendimiento, algo que hemos adquirido, ¿sí? Si sigue estando eso ministrado por Dios, o en algún momento ese conocimiento termina siendo un obstáculo para que llegue uno mayor, ¿sí? Porque hay verdades que vienen a nuestra vida, ¿sí? No para que queden ahí, sino para que sean la base para que nuevas verdades se vayan sumando y se vaya edificando el conocimiento en nosotros, ¿sí? Y Pablo rápidamente, ¿qué es lo que hizo? Se negó a sí mismo al punto de considerar su vida algo de poco valor comparado a lo que Cristo quería hacer a través de su vida, ¿sí? Y esto es lo que le permite a Pablo, ¿sí? Justamente vivir y testificar a un Cristo de mayor poder, ¿sí? Porque ese Cristo tenía la autoridad sobre Pablo, que es la que momentáneamente sobre Pedro no podía ejercer, ¿sí? Vimos que Pedro no permitió que Jesús pueda gobernar sobre su mente en ese momento, ¿sí? Ahora, Jesús, en este versículo que quiero profundizar, el versículo 7, ¿sí? Ustedes si quieren tenerlo ahí, es cortito, hasta lo van a poder retener en su mente. Dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después, ¿sí? Dice que ese entendimiento, ¿cuándo ocurrirá? Después, ¿sí? Ahora, cuando meditamos sobre la palabra después, el término después, esa palabra la podemos analizar y verla como algo que nos está describiendo tiempo, después, ¿sí? Nos está diciendo, no ahora, después, está señalando a tiempo, pero también la misma palabra, además de tiempo, ¿qué nos puede estar representando? Una ubicación, un orden, ¿sí? Cuando alguien dice, yo estoy después de Malena, ¿qué estoy diciendo? Que en el orden primero está ella y después vengo yo, ¿sí? No solamente ya hablando de tiempo, sino también de ubicación, de posición, ¿sí? Y justamente cuando analizamos y vemos que el entendimiento viene después, la pregunta es, ¿después de qué? Ese después, Jesús nos aclaró después de qué. ¿Qué es lo que tenía que ocurrir para que llegara ese entendimiento? ¿Sí? Ahora, esa pregunta yo te la traslado a vos y vos sos quien va a tener que meditar. ¿Después de qué? ¿Después a nivel tiempo o después a nivel orden? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en tu vida para que pueda llegar ese entendimiento? ¿Sí? Y eso es lo que a diario tiene que en nosotros ser un motivo de meditar constantemente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos entender algo, ¿sí? Y meditamos y decimos, a ver, ¿por qué el Señor todavía no me dio entendimiento sobre este asunto? ¿Sí? Y nosotros tenemos que meditar y decir, ¿será que algo tiene que ocurrir antes para que yo pueda entender las cosas? ¿Sí? Desgraciadamente, a veces, ese algo que tiene que ocurrir antes de que yo entienda las cosas es darme en la cabeza contra la pared. Y la realidad es que no es la escuela más linda para practicar el entendimiento, para que llegue a nosotros, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que meditar y decir, bueno, Señor, ese entendimiento que me decís que va a venir después, ¿después de qué? Quiero saber qué es lo que tiene que ocurrir para que
ese entendimiento llegue. ¿Por qué? Porque cuando yo no entiendo, ¿sí?, no considero importante lo que tiene que producirse durante el tiempo previo al después, ¿sí?, si me van siguiendo, es decir, después viene el entendimiento y antes del después algo tiene que ocurrir. Y cuando yo no comprendo por causa de que yo no me pregunto, no le pregunto al Señor, Señor, ¿qué es lo que querés producir en mí para luego yo sí poder comprender, entender y comprender, ¿sí? Cuando yo no valoro el tiempo presente de lo que estoy pasando, ¿sí?, tal vez lo que estoy haciendo sin darme cuenta es alargando el periodo del después. Porque si Jesús dice, después te voy a enseñar, ¿sí? Y cuando Dios posterga algo que seguramente Él más que nadie quisiera entregarnos, pero si no nos entrega el entendimiento en el momento que nosotros lo pedimos, nosotros tenemos que tener la certeza que si Él determina que no es el momento para que podamos entender algo, es porque algo previo tiene que producirse en nosotros que dé acceso a ese entendimiento. Cuando nosotros hasta a veces caprichosamente queremos que nos explique algo Jesús, que nos explique Dios a través de su palabra, sin comprender lo previo, ¿sí? Vuelvo, hace rato, permítame darle ejemplo que hace rato que no lo uso, Karate Kid, ¿sí? Cuando Miyagi le enseña a pulir y a encerar, ¿no?, a Daniel LaRusso, ¿sí? Daniel LaRusso, enojado, él quiere que le enseñe a pelear, ¿sí? Y se enoja porque ve que está pasando el tiempo y a lo que fue el aprender todavía se postergaba, ¿sí? Y la realidad es que él estaba aprendiendo, simplemente que no al modo que él creía que iba a aprender, ¿sí? Daniel LaRusso estaba aprendiendo a pelear, ¿sí?, pero no en el modo y la forma que él se había mentalizado que le iban a enseñar, ¿sí? Y ese es el problema cuando nosotros queremos buscar mágicamente un entendimiento que Dios consideró que va a llegar a nosotros a través de un proceso. Nosotros no somos un teléfono celular que nos ponen un chip y ya está todo sabido. Nosotros somos seres, ¿sí?, que necesitan ser formados, y algo que requiere de forma, requiere de una mano que procese hasta alcanzar esa forma, ¿sí? Es decir, muchas de las cosas, por no decir todas, las que Dios quiere poner en nosotros, requiere de un proceso. ¿Y por qué es necesario ese proceso? Porque nosotros, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra forma de mirar, nuestra forma de oír, fue formada por lo que nuestra naturaleza original, pecaminosa, se fue formando en este mundo. Nosotros aprendimos a ver las cosas como este mundo nos mostró. Nosotros aprendimos a oír, ¿sí?, como nuestro corazón pecaminoso quiso entender lo que oía. Nosotros aprendimos a soñar, aprendimos a diseñar como este mundo a través de influencias, a través de corrientes, ejerció sobre nosotros. Entonces, cuando este ser que aquí ya de por sí heredó una naturaleza pecaminosa y encima acá se terminó de perfeccionar en el mundo, el pecado en nosotros, evidentemente para que pasemos, ¿sí?, de una naturaleza a otra tiene que haber un proceso. ¿Por qué? Porque por medio de la fe, sí, en el Espíritu hay algo que ocurre cuando nosotros creemos en el Hijo de Dios. Hay algo que impacta a nivel espiritual, pero a nivel alma, a nivel manifestación corporal, la cosa no es tan así nomás. No es simplemente porque yo declare que soy nueva criatura, a partir de ahora ya no voy a tener problema, mi carácter es otro, mis pensamientos son distintos. No es solamente que porque declare algo por fe, eso nos ahorra el proceso. ¿Sí? El proceso tiene que ocurrir en nuestra vida. ¿Sí? Jesús pasó por un proceso desde que nació. Él tuvo que aprender a obedecer. Él no vino con el chip ya obedeciendo desde arriba. Él vino con la intención de obedecer, pero en el día a día tuvo que ir aprendiendo, así lo dice la palabra, él tuvo que aprender a obedecer. Y eso a nosotros nos lleva a reflexionar si el Hijo de Dios tuvo que aprender a obedecer.
¿Será que a nosotros Dios nos va a evitar el aprendizaje y nos va a poner algo ahí, una inyección de aprendizaje para que esté todo hecho sin ser procesados? ¿O será que esta naturaleza va a requerir del día a día para adquirir entendimiento procesado y no en forma de capricho, en forma de urgencia, de necesidad, a gritos? ¿Sí? Y nosotros tenemos que justamente discernir qué es lo que Dios quiere producir en nosotros durante esa etapa de proceso para que después venga el entendimiento. Repito, no entender lo que Dios quiere hacer en nosotros, lo único que hace es postergar y alargar ese después. Y cuando ese después se alarga, ¿qué es lo que se alarga? La llegada del entendimiento. Cuando se alarga el tiempo del entendimiento que llega a mi vida, ¿qué es lo que se alarga? La llegada de la comprensión que me va a dar el entendimiento. Y si se alarga la comprensión de lo que he entendido por medio del Espíritu Santo, ¿qué es lo que se va a alargar? Que esa comprensión, ¿sí?, me lleve a justamente a obrar conforme a como lo hizo Jesús. ¿Sí? Repito, la naturaleza nos enseña, ¿sí?, que un fruto requiere de un tiempo para que madure. Querer participar de un fruto antes de tiempo, sin que pase el proceso que Dios determinó para que el fruto esté en condiciones de generar las propiedades en nuestro cuerpo, ¿sí?, para cuando participemos de él, ¿sí?, cada vez que querramos adelantar el tiempo, que querramos evitar los procesos, evidentemente ese fruto no va a generar lo que el Padre espera en nosotros, ¿sí? Y lo mismo en la vida diaria, cuando nosotros no entendemos lo que es la paciencia, ¿sí? La paciencia no es simplemente esperar, porque hay mucha gente que tal vez para tener un plato de comida, para comprarse una zapatilla, tenga que esperar. Y no es que espera por dominio propio, espera porque no le queda otra. Y muchas veces nosotros tal vez confundimos lo que es saber esperar, ¿sí?, solamente porque no tenemos la posibilidad de adelantar ese tiempo. Siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Que la paciencia no se demuestra en el tiempo que yo estoy esperando que Dios me dé algo. La paciencia se demuestra cuando yo puedo acceder a eso que quiero, pero sin embargo Dios me dice, no es el tiempo, tenés que esperar más. Y es ahí donde se demuestra paciencia. Cuando yo teniendo la posibilidad de acceder a lo que yo quiero, para mí priva más la voluntad de Dios que me dice, no, podés, pero no es el tiempo que quiero que accedas a eso. Y es ahí donde se demuestra la paciencia en nosotros. Es decir, tengo todo para disfrutar lo que yo quisiera, tengo todo para hacer como yo quiero, pero el Señor me dijo que no es así. ¿Sí? Tengo todo para chantarle en la cara a esa persona que me atacó, pero el Señor te dice, no es así. No es ni así ni en este tiempo, ¿sí? Y es ahí donde el Señor nos quiere perfeccionar en todo nivel, no solo de paciencia, de dominio propio, de entendimiento, de comprensión. Hay todo un proceso que Dios quiere formar en nosotros. ¿Para qué? Para que no solamente podamos ser hijos por medio de la fe, sino que pasemos también el proceso que requiere no solamente del Hijo mantenido por el Padre, sino también de un ministro que ministra a Dios. Porque tal vez cuando nos quedamos solamente en la posición de ser hijo de Dios, que es la más importante, es la más valiosa, es la que necesitó de la obra más grande de amor que se pudo haber visto sobre la tierra, la de Jesús entregando su vida. Cuando nos limitamos solamente a eso, que es lo más importante, pero que no es lo único, tal vez podemos vivir eternamente como un hijo que solamente pide que el Padre me dé y me dé. Pero llega en determinado momento que aún el padre, cuando ve que su hijo va creciendo, va madurando, también le va a decir, bueno, ahora de lo que yo te he dado, quiero que multipliques, quiero que trabajes, quiero que produzcas, porque eso que yo te he dado, ¿sí?, tiene que seguir manifestándose a través de tu vida, porque es mucha más la gente que lo necesita, no solamente vos, ¿sí? Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que este es el tiempo de no solamente disfrutar ser hijo de Dios, que repito, es lo más importante, lo más valioso,
Este es el tiempo de comprometernos como alguien que es templo del Espíritu Santo, es alguien que Cristo en nosotros nos ha dado una nueva vida, y a partir de ahí decir, bueno, Señor, además de ser tu hijo, quiero ser alguien que muestre el ejemplo que vos mostraste en buscar servir antes que ser servido. Para que hoy lleguemos hasta acá, seguramente muchas personas tuvieron que haber servido a nuestra vida. Desde transmitirnos el Evangelio, desde alguna vez dado un abrazo, alentado, ayudado en un plato de comida, con un calzado, un abrigo. Todos hemos necesitado, padres y madres al principio para ayudarnos. Todos hemos tenido a alguien que hizo la función de tutor para permitirnos aprender a caminar, ¿sí? O aún, desgraciadamente, la vida de este mundo, algo, ¿sí?, ha formado en nosotros, ¿sí? Ahora, nosotros lo que tenemos que entender que esa formación que recibimos, que pudo haber sido buena, pudo haber sido mala, ¿sí? Pero hoy nosotros ya maduros, entendidos que fuimos llamados para no solamente tener el Padre más importante que se puede tener, el creador de todo, ¿sí?, sino también Él nos ha llamado para representarlo en la tierra, ¿sí?, para reflejar la imagen de su Hijo. Y eso, repito, requiere de un compromiso mucho más importante que sentarnos en un local 2 horas a la semana, ¿sí? Ese acto de transmitir la imagen de Cristo, de ser Cristo mismo en la tierra, repito, no es suficiente estar un ratito reunidos, sentados, escuchando a un gordito que hable, ¿sí? Esto requiere de algo mucho más comprometido en nosotros, ¿sí? Esto es el día a día en donde el Padre, saben que Dios atiende las 24 horas, y no solamente que atiende, sino que Él quiere formarnos y enseñarnos las 24 horas de cada día. Él dice, Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Él no está en un reposo eterno, ¿sí? Él hoy está continuamente trabajando sobre nuestras vidas. Ahora, obviamente que va a ser mucho más eficaz ese trabajo que haga en nosotros cuando nosotros nos predisponemos a ser formados por Él, en vez de tener que estar escabulléndonos cada vez que Dios quiere formarnos a la imagen de su Hijo, ¿sí? Cada vez que nosotros, como hablamos 2 semanas atrás, evitamos la responsabilidad que Dios quiere ejercer sobre nuestra vida para formar la capacidad de responder hábilmente en cada situación que se presente, cada vez que esquivemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, lo que vamos a evitar esquivando es que podamos adquirir la forma de Dios. Lo que vamos a evitar es que las cosas que debieran llegar en determinado tiempo lleguen mucho más tarde. ¿Y qué es lo que puede terminar ocurriendo? Una angustia, una falta de fe, un decaimiento en nosotros, y no porque Dios nos responde, no porque el diablo nos ataca, no porque no servimos para nada, sino porque lo que Dios determinó que dure un determinado tiempo, lo terminamos prolongando, ¿sí? Y esto el pueblo de Dios sabe, lo que es transitar un desierto mucho más tiempo de lo que Dios había determinado, ¿sí? Y en este tiempo ese tipo de cosas nos tienen que traer una enseñanza, ¿sí? En la Biblia hay mucha gente que padeció, ¿sí?, por obedecer, pero también hay mucha gente que padeció por desobedecer. Y todo eso está relatado en este libro. Tenemos que leerlo y apropiarnos de cada palabra, porque eso es lo que va a hacer que la verdad sea viva en nuestra vida. Cada vez que leemos algo, tenemos que darnos cuenta que este libro profético, como no hay mayor profecía sobre la tierra, nos quiere hablar de cosas que van a pasar, creas o no, van a pasar en tu vida. Tanto de las buenas como de las malas, de acuerdo a cómo procedamos, ¿sí? Pero lo que está escrito en la palabra, nada ni nadie lo puede contradecir, ¿sí? Y la realidad es que es mucho más beneficioso, no hace falta que lo aclare, que estemos del lado de Dios y no enfrentados a Dios, ¿sí? Porque es una vida complicada la que podamos vivir cuando cada vez que Dios quiere hacer algo en nuestra vida, estamos sentados en la vereda de enfrente como Pedro, preguntando por qué. Para mí no es así, jamás voy a permitir que hagas como vos querés, ¿sí? Porque la realidad es que puede ocurrir
lo que Jesús le planteaba a Pedro. Pedrito, si vos no haces como yo lo estoy planteando en esta tarde, no vas a tener parte conmigo. Y yo creo que todos tenemos la seguridad que estamos viviendo una vida eterna junto a Dios desde este momento, porque esto lo hacemos mediante la fe en el Hijo de Dios. Y este Hijo de Dios es el que determinó que para poder tener parte en Él es necesario que las cosas ocurran a su forma, a su diseño, ¿sí? Por eso te quiero alentar en esta noche a que vos, en el día a día, puedas meditar constantemente cuáles son las cosas que tal vez se alargaron en tiempo. Es decir, ¿será que Dios me está haciendo pasar por este proceso tanto tiempo? ¿Será que yo no me estoy dando cuenta qué es lo que tengo que dejar que Él forme en mí? ¿Qué es lo que tengo que aprobar para rápidamente adquirir un entendimiento que me va a ayudar a comprender y llevar adelante la voluntad perfecta de Dios? ¿Sí? Y eso está para nosotros y no está para algún día. No, está para hoy. Eso es lo que Dios quiere hacer hoy con nosotros, ¿sí? Pero, repito, eso va a ocurrir de acuerdo al grado de compromiso que tengamos, ¿sí? Yo prefiero ser alguien que repita determinada cosa porque lo hago por amor. ¿Qué es lo que no me voy a cansar nunca de repetir? Es que esto que estamos viviendo por medio de la fe en Cristo es demasiado profundo, trascendente, es afecta demasiado al mundo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, como para simplemente dedicarle el tiempo que nos sobra. ¿Sí? Meditemos a diario y digámosle al Señor, Señor, si hay cosas que querés producir en mí y no me doy cuenta, muéstramelas, porque a partir de ahora quiero ser alguien que no sea un obstáculo para que vos formes en mí lo que considerás necesario. Y a partir de ahí yo tengo la plena seguridad que todo lo que no se ha entendido hasta el día de hoy se va a poder comprender desde un entendimiento que vino por medio de un proceso en nuestra vida, ¿sí?